Ahí les busco el link de la clase, de la carpeta. En realidad lo subí a... Acá la subí a la clase 1, dice, y ahí está el link. Y ahí les estoy subiendo todo el material de las clases, digamos. Si se guían por eso, van a... Tengo algunas novedades para darles. Bueno, ahí está. Ese sería el link. Con ese link ingresan a la carpeta donde está el material del trabajo. Y bueno, el tema de que algunos estén en otra clase, no tengo ni idea por qué. Eso tienen que arreglarlo con los docentes que se están superponiendo con mi clase. Yo no soy la que cambió la clase, o sea, ellos están cambiando la clase y eso tienen que arreglarlo con Bedelía, digamos, ¿saben? Porque yo no tengo forma de solucionarles el tema. Bueno, voy a sacar esto. La idea sería, hoy vamos a ver entre hoy y mañana lo que es lectura científica, ¿sí? Les había pasado el trabajo de COVID y bueno, se me hizo un poco tarde, igualmente ahora pueden entrar y bajarlo si quieren. Les pasé 2 papers más para que podamos trabajarlos. Déjenme un minuto. Voy a cerrar esto. Bueno, las novedades. Las novedades son que no van a tener clases con la doctora Galarza, la doctora Carolina, tema de salud pública, o sea, la parte de salud pública corresponde a epidemiología, ¿no? No estoy hablando de la materia de salud pública porque esa no sé cómo lo están manejando ni nada. Van a trabajarlo conmigo. Lo que me pidieron es que los voy a dividir en grupos, los voy a dividir yo en grupos, ¿sí? Les voy a tratar de pasar entre hoy y mañana los grupos y si en lo posible le voy a pasar hoy ahora después de la clase me voy a poner a hacer los grupos. Les voy a pasar la lista que se las voy a subir en el link que les acabo de copiar en el chat. De ahí van a tener que ver cuál es su compañero de grupo. Y lo que van a tener que hacer es para la clase, a partir del martes que viene, a ver, déjenme ver cuántas clases nos quedan. Serían 2 clases, serían el martes y el miércoles que viene, porque después ya viene el 19 sería la era. El 12 y el 13 sería después el fin de semana largo. Lo que van a tener que hacer en grupo es elegir un programa de salud, ¿sí? Y lo van a tener que desarrollar. Van a tener que investigar cómo funciona el programa, por qué se creó, todo lo que haya sobre lo que implica el programa, si está en funcionamiento actualmente o no, si tienen algunas cosas o está parado, no sé. Sanlucci, sí, ¿qué? Levantaste la mano. Sí, ¿podríamos mantener los mismos grupos de epidemia, profe? ¿O hay que ser un grupo nuevo?
No, vamos a hacer grupo nuevo porque no sé los grupos de epidemia cuántos al final quedaron. No sé si todos tienen grupo o no, así que voy a armar los grupos porque nunca les pedí que me pasen y la verdad es que no sé, siempre suele pasar de que a veces hay grupos de 2, a grupo de 3, grupo de 4 y la verdad es que no. Aparte para que interaccionen. Y aparte es lo que me pasaron, o sea, me dijeron pedirles así grupo y que presenten esto. Eh, los que quieran que sean de, o sea, por ahí, o sea, en realidad es los que quieran, por ahí a los que son de Brasil les resulta más fácil, pueden presentar cómo funciona el sistema de salud de Brasil, en caso que quieran, que les resulte más fácil. No me van a tener que mandar nada, van a tener que armarlo y la presentación la van a hacer ustedes al azar, voy a ir eligiendo los grupos, van a ir presentando y no pueden hablar más de, no sé, 10 minutos más o menos. Les voy a poner el tiempo porque voy a mirar cuántos grupos me quedan. Ahora están 42 conectados, pero a mí siempre me mandan como que son 100 más o menos ustedes. Así que la idea sería dividirlos en los 2 días. A ver. ¿Dónde encontramos información sobre sobre los programas? Tienen que entrar a los ministerios, tienen que entrar en internet y buscar a ver qué hay. Los programas, siempre los programas de salud, toda la información del programa de salud, la historia y demás, siempre tiene que estar disponible en la web. O sea, eso no tiene que estar eh, oculto ni nada por el estilo. Así que ustedes van a elegir un programa, no sé, por ejemplo, eligen el programa eh, de, a ver, puede ser alguno relacionado con la diabetes y bueno, se fijan cómo empiezan a buscar cómo funciona a nivel nacional, qué disposiciones hay, cómo se baja la información, dónde se tiene que subir la información. Después por ahí le puede pasar que van a encontrar cosas que no están disponibles, entonces como que pueden acusar de que eso no estaba disponible, tampoco de que no había nada disponible, porque la realidad es que cada programa tiene su página, suele tener su página, suele tener su información. Y también poner algo en la información de si está ¿cómo se llama? En corrientes activo, como para saber si en Santo Tomé se puede usar o no, se está utilizando o no. Hay que Bueno, armar un Power, profesora. pueden armar un PowerPoint sí, si quieren, pero tengan en cuenta que o sea, les voy a dar un tiempo, no va a ser mucho, va a ser 10 minutos como mucho, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, ¿Esos planes o programas que tendríamos que hacer la presentación se refiere a, por ejemplo, el plan Nacer, plan Remediar, el último que se creó nacional, que fue el plan menstrual? sí, ¿Esos planes? sí, exactamente. Bien, Esos planes o programas, sí. bien, bien, bien. Ustedes pueden elegir el que quieran, la idea es que elijan el que más les gusta o el que más les interesa averiguar información y a partir de ahí busquen información y puedan contar, no sé, se creó en tal año, se creó por esto, se creó por aquello. Eh, Así que bueno, sean, y después lo discutiremos a medida que lo van presentando, lo vamos discutiendo, lo vamos viendo, ¿sí? Así que bueno, Eso para la semana que viene, profe. sí, el martes y el miércoles. Ah, sería para Sí. salud pública, entonces, ¿o no? O sea, son los dos, es el módulo
de la materia que corresponde a salud pública. A ver si tengo acá anotado. No me acuerdo si había anotado acá. De 9 cuadernos. Tengo un quilombo. Profe, ¿y de cuántos integrantes más o menos van a ser los grupos? Calculo que de 4. Ah, bueno. ¿Y no nos podemos reunir entre nosotros y le pasamos esta noche? No, 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 no. Voy a agarrar la lista, así que fíjense el que está arriba y abajo. Usted dividió 4 cada uno, 4 casilleros, 4 casilleros. Así voy a dividir, ya les estoy avisando. Bueno, Tienen WhatsApp, tienen toda la forma de comunicarse. Bueno, a ver, esperen un segundo. Claro, ven, el último, no sé si ustedes tienen el programa, deberían tenerlo, la verdad que yo no lo cargué a la web, no sé si está ahí o no, en el aula virtual. Hay un ítem que sería evaluación tecnológica y lectura científica, que nosotros lo vamos a abarcar todo en el paper, van a ver, o sea, la parte tecnología, o sea, los insumos tecnológicos que se usan hoy en día para hacer un estudio epidemiológico, todo eso lo vamos a ir viendo en estos papers que tenemos. Si aparece o no, o sea, vamos a ver, porque la verdad es que, bueno, yo vi que en el de COVID sí aparecen algunas cosas, y en el otro creo que le subí, creo que también, el de ecología. Y después el otro módulo es políticas de salud pública, la epidemiología como insumo, programas de salud y protocolos de salud de enfermedad comunitaria. Entonces, ese módulo, digamos que es el último, en vez de darles como teórico, ustedes al tener que buscar los programas y ver cómo funciona, ya van a estar abarcando todo esto, porque van a estar abarcando programa de salud, para poder buscar programa de salud van a tener que entender qué es un programa de salud, ¿sí? Políticas de salud pública y las políticas que se van a aplicar para que funcione el programa, tienen que haber políticas de salud pública, tienen que haber leyes, tienen que haber ordenanzas, tienen que haber bajadas de línea, porque si no el programa no funciona, ¿sí? Y en todos los programas la parte epidemiológica es importante porque es la que te va a dar el indicador de cómo está funcionando el programa. O sea, un programa es masivo, o sea, es a la población en general. Entonces, al abarcar a la población, estamos hablando que el estudio que se va a tener que realizar para evaluar la correcta, si funciona o no, son estudios epidemiológicos o digamos los indicadores que va a tomar el programa son indicadores que después te van a permitir hacer análisis epidemiológicos, ¿sí? Cuando busquen los programas, acuérdense de que vimos, porque es algo que por ahí, si no está, lo voy a preguntar, cuáles son los indicadores que utiliza el programa para evaluar cómo está funcionando. El funcionamiento del programa se va a evaluar en función de los números que reflejen los indicadores, ¿sí? Igualmente, si quieren información extra, está en los libros que yo les pasé, el de módulo 1, creo que, a ver, tengo abierto acá. A ver, denme un segundo que voy a ver qué libros les pasé, porque no me acuerdo, yo tengo varios, pero les pasé como los que están más completos para que ustedes puedan... Les pasé módulo 1, introducción a la epidemiología. El de Compressor,
epidemiología clásica, el de Fletcher, creo que les pasé eso. Y estos 3 y los otros 3 son los trabajos, ¿sí? Después para el final, en el módulo, en el que dice módulo 1, ahí tienen todo lo de los paradigmas explicado. Todo lo que yo expliqué en la primera teórica de los paradigmas y todo prácticamente lo saqué de ahí, está prácticamente todo explicado ahí. Lo pueden estudiar de ahí. Si no hay unas clases de epidemiología como más para ampliar, si quieren en YouTube tienen también algunas cuestiones hay una soberanía alimentaria o algo así se llama, es una fundación de soberanía alimentaria o algo así. Tiene unas clases sobre los paradigmas de la epidemiología en salud. Así que bueno, nada, eso es como a dato de color si quieren anotarlo para el final después. Nosotros tomamos un final ahora, capaz que se enteraron hace poco con Caro la semana pasada, a la chica le fue bien. Pero bueno, con ustedes que están cursando conmigo, yo me voy a enfocar en todo lo que di en las teóricas. No solo en los estudios epidemiológicos, sino que para el final, fíjense lo de los paradigmas, fíjense lo de los indicadores, fíjense lo de vigilancia epidemiológica, que también lo vimos, eso es importante, ¿sí? Y todo lo de programas, cómo funciona un programa o qué indicadores pueden tomar los programas para medir y eso va a salir de las 2 teóricas que vamos a tener en la clase que viene, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Alguna consulta? Vamos a empezar con el paper de COVID que les pasé, el primero que les pasé, ¿sí? ¿Lo leyeron? Estaba en inglés, pero bueno. ¿Quieren que comparta la pantalla del paper? Y lo vamos trabajando, así lo van viendo en la computadora, porque no sé si todos lo tienen impreso por ahí, si lo comparto es más fácil que todos lo van viendo. Porque lo puedo compartir. Esperen. Si lo voy a compartir, los voy a pasar a ustedes acá. Otro monitor. ¿Y cómo se llevan con el inglés? Más o menos. Mal diría yo. Más. Para Más menos, menos para que más. Bueno, el inglés es súper importante, yo también me llevo muy mal, tengo inglés intermedio, hasta ahí llegué y lo estuve haciendo, estuve tomando clases en los últimos tiempos porque es súper importante. Pero bueno, ¿qué usan para traducir?
Bueno, a ver. Consideraciones generales. Esto más o menos para tengan en cuenta que mi evaluación del trabajo que usted tiene presentado va a ser más o menos orientada como vamos a ver esto de la lectura científica entre hoy y mañana. Le voy a hacer un poco de zoom a esto porque está chiquito. Las publicaciones, acuérdense, o bueno, no sé si lo tenían o no, acá arriba les van a aparecer las especificaciones de la publicación, ¿sí? Por ejemplo, esta es la revista, ¿sí? Journal Public Health, o sea, una revista de salud pública. Estas son las páginas de la revista en las cuales se encuentra este artículo, el que nosotros estamos por leer ahora. El DOI se usa ahora para, en general, cuando uno quiere buscar un trabajo, uno publica un trabajo, lo que hacen es publicarlo y les dan un DOI. Ese DOI lo que hace es que vos después con ese simple link podés encontrar el trabajo. O sea, a mí me pasan el DOI de un trabajo, me dicen, fíjate mi trabajo, toma, te doy el DOI, yo pongo el DOI en internet y automáticamente me va a tirar al trabajo. De ahí a que sea gratuita la descarga o no es otro tema, ¿sí? Pero por lo menos voy a poder encontrar en dónde está el trabajo. En este caso dice que dice PubMed, y lo último, no sé. No está indexado, no tiene el ISSN. Acá les dice dónde se puede, de dónde se bajó, ¿sí? Le dice la fecha. Agosto del 2020. Todos los de trabajo de COVID son como... De hecho, el trabajo, si lo leyeron, van a ver que habla de que es un estudio hasta abril del 2020. Fíjense, en abril y ya se publicó en agosto, ¿sí? Le quise buscar, voy a ver si para mañana por ahí encuentro y de última lo subo y lo miramos. Lo que pasa es que van a estar en inglés, porque les quise buscar algún estudio de las vacunas. Vieron que están los estudios que se hicieron para las vacunas, para la prueba de las vacunas, el de la Sputnik o el de la Pfizer. Cuando estuvo todo el tema de las fases, estaban fase 2, fase 3, fase 4, bueno, todo eso que se hablaba bastante en la tele, están esos papers. Les quería buscar como el específico, pero necesitaba poder entrar a la página de Tomátelo Conciencia, que ellos lo tienen publicado ahí, y ayer se cayó todo, se cayó internet, WhatsApp, y el Instagram que yo estaba necesitando justamente para buscar los papers que hablan de eso, porque ellos tienen un resumen donde hablan de esos trabajos, y están los trabajos publicados ahí. Entonces, bueno, quería ir a lo seguro y nada, no. Se me cayó el Instagram, que era lo que necesitaba. Bueno. A ver si estos tienen el ISN. Este tampoco tiene. No, tienen el DOI. Este tiene. A ver, un segundo que se lo voy a abrir. Voy a hacer un recorrido por mi computadora. Creo que es este. Sí. Fíjense, cuando les dicen que un artículo está indexado o que una revista está indexada o que tiene referato, ¿sí? Es porque tiene un número que la categoriza. Por ejemplo, la revista de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, tiene el ISSN, que es este. Ay,
este numerito que está acá arriba, ¿sí? Eso quiere decir que la revista tiene referato o que la revista está indexada. Le da un poco más de categoría. En general, las revistas con referato, las revistas indexadas, tienen como un comité evaluador que está como mucho más preparado o está compuesto de una manera que hace que el trabajo haya pasado por un proceso de selección más riguroso, ¿sí? Bueno, yendo al... Me voy a anotar quién va hablando. Lo que sí les voy a pedir hoy es que prendan las cámaras. Estray, Antonella. Doctora, yo estoy con celular, no puedo prender la cámara. Bueno, no importa, no prendas la cámara entonces. Pero vamos a empezar con vos y después vamos pasando a otro compañero. ¿Cuál es el título del artículo? ¿Sobre qué es? Sobre coronavirus, ¿cuándo comenzó? Sí. O sea, el trabajo es de cuando comenzó, pero ¿qué es lo que ellos expresan en el título que van a mirar? El impacto del COVID según qué. Los ingresos. Claro, los ingresos y qué más. ¿Y qué es lo que quieren, ver con eso? La última parte, que es lo que dice el título, digamos. Con las personas de menos recursos, a los que lo golpea con menos recursos. Claro, ellos lo que quieren hacer es ver el impacto que tiene el brote de COVID según los ingresos, o sea, lo van a evaluar según los ingresos, y lo que quieren ver es cómo golpea a las personas más desprotegidas, digamos, a los grupos más desprotegidos, ¿sí? O los más necesitados, o los de más bajo recurso, como quieran traducirlo, ¿sí? Y después, en la introducción, al principio, ¿qué expresa? En la introducción habla cuando comenzó el brote de la enfermedad de COVID-19 en la provincia, sí, de China de Hubei, no sé Sí. si lo pronuncio bien. Sí. Y ahí se extiende rápidamente al mundo, mundialmente. Sí, ¿y qué dice respecto a la pandemia en el mundo? Dice que tiene consecuencias tanto médicas, sociales y económicas. Sí. Y aparte de eso, en relación a los países, ¿qué diferencia hace? Dice que mientras que en Estados Unidos, Brasil, Rusia y Reino Unido presentaban los valores absolutos más altos, Bélgica, Reino Unido y España registraban mayor número de muertes. Sí, rates es tasa de letalidad, ¿sí? O sea, cuando le dice rates son en realidad tasa de mortalidad, sería rate day, pero para que tengan en cuenta que es una tasa. Y cuando hablábamos de números absolutos, vieron que les hace la aclaración en números absolutos y después la tasa de mortalidad. ¿Eso qué eran? Pueden responder otro, a ver quién. Esa pregunta es más general.
¿Qué eran las tasas? ¿Qué eran las tasas, los números absolutos, proporciones y demás? ¿No? Segunda Son teórica. números relativos respecto a la población. Claro, pero yendo a la parte epidemiológica, qué es lo que te están dando? O sea, uno mide eso porque eso ¿cómo se llama? ¿Qué serían en salud? En la parte epidemiológica de salud, o en salud en general. Una medida de frecuencia. Sí, son medidas, o sea, es una medida de frecuencia, pero es un indicador. Acuérdense que son indicadores, ¿cuáles eran los indicadores en salud? Y cuáles eran los indicadores epidemiológicos. Entonces, fíjense, porque estamos evaluando un estudio epidemiológico, entonces ellos te están dando indicadores, ¿sí? Usan indicadores para demostrar la información que hay, ¿sí? ¿Y qué otro indicador más muestran después? El ingreso bruto de cada persona. ¿Puede ser la tasa bruta de incidencia, profe? De letalidad, al final. La tasa, al final les dice, finalmente, acá. ¿Ven mi mouse? ¿Cuando yo me muevo? ¿Sí? Ah, ok. Fíjense que después de lo que Antonella decía, que está hasta acá, después les habla de los casos confirmados y tiene, por un lado, la cantidad de casos, esto es una tasa también. Acuérdense que las tasas, habíamos dicho que uno tenía que expresar en qué potencia de 10 las estaba comparando. ¿Se acuerdan? Fíjense como ellos acá les dicen que hasta junio del 2020 había 249.271 casos confirmados. Y hacen una referencia entre paréntesis diciendo 5.986 casos por cada 100.000 habitantes. Y les aclara cuántos eran hospitalizados, cuántos requirieron cuidados intensivos y finalmente también les dice cuál es la tasa de letalidad y en el porcentaje, ¿sí? ¿Me siguen o no? Doctora, ¿los otros valores no tenían que acompañarse del porcentaje también? Eso lo decide cada uno, cada Mm. investigador. A veces, por ejemplo, en este caso, son tan grandes los números que no te conviene poner un porcentaje. Porque si vos pones un porcentaje, se pierde la realidad del número. O sea, el porcentaje va a ir de 0 a 100. Pero acá vos estás hablando de que... Me gusta un montón mirar la computadora. Tenés 249.271 casos confirmados hasta el 30 de junio del 2020 y más adelante creo que les decía cuándo fue el primer caso que tuvieron ellos de COVID, pero en pocos meses tuvieron una cantidad de casos impresionante. Si vos lo pones en porcentaje, o te puede quedar un porcentaje medio por ahí y por ahí no, como que no impacta tanto como el número. Y más si no le llegan a poner el número al lado. Acuérdense que hablábamos esto de poner porcentaje y poner el N al lado del porcentaje. A ver. Se me va. Echeverría Gastón, seguime con la introducción. Ahí donde dice Several Authors.
esta parte. Echeverría Gastón. Este puso la cámara y se puso el coso y se fue a estudiar clínica. Gracias, Antonella, que sí me contestó. Profe, si quiere yo continúo con la introducción. Dale. Bueno, a partir de donde dice several authors, Sí. como que varios autores han planteado un posible gradiente entre el brote de COVID-19 y diferencias en los conocimientos, actitudes y prácticas hacia el COVID por el nivel socioeconómico. Uh-huh. Y las desigualdades en la salud se han señalado en el contexto de la pandemia, no solo en los países de ingresos bajos y medios, pero también en países con ingresos altos entre las poblaciones desfavorecidas. Y ahí da como ejemplo que tienen bajos ingresos o falta de seguro médico. Además, en la crisis de COVID-19 ha revelado la fragilidad de las sociedades que envejecen para hacer frente a las enfermedades infecciosas en los tiempos modernos. En efecto, las personas mayores de 60 años representaron más de 85% de defunciones registradas en Italia. Sin embargo, pocos estudios en países de altos ingresos han analizado el impacto ajustado por medio de ingresos, por edad de la pandemia de COVID-19 en zonas desfavorecidas o no favorecidas por medio del ingreso promedio. Y ahí aparece el objetivo final del estudio, que es analizar las diferencias en la tasa de incidencia estandarizada por edad de COVID-19 por ingreso medio de los 10 distritos de la ciudad de Barcelona. Bien. Y, por ejemplo, ¿por qué hacen esa aclaración? ¿Qué pasa con los países, los grandes países, los países de tercero somos nosotros, primermundista, que ellos hacen la aclaración de que, por ejemplo, las personas más golpeadas son los de bajo ingreso, o sea, eso, y los que no tienen seguro médico? ¿Por qué hacen la aclaración del seguro médico? ¿Qué pasa en los países primermundistas con el seguro médico? El sistema de salud de ellos generalmente es privado, como pasa con Estados Unidos. Estados Unidos que privado. Claro. Entonces, la realidad es que hay una gran masa de la población que si no tiene seguro, no puede acceder al seguro, queda desprotegida. Y algo que generalmente no queda a la luz, y la pandemia lo sacó a la luz, porque claramente o sea, se vieron perjudicados todos, y podemos ver por los números, fíjense que la cantidad de funciones que tuvieron países que son del primer mundo y que supuestamente tienen toda la tecnología y superaron ampliamente la cantidad de funciones en cuanto a COVID. Y esto está aparejado a los problemas, o sea, a estas desigualdades que existen en lo que es el acceso a la salud para las distintas poblaciones. Por eso hacen esta aclaración, digamos, y también se centran hacia ese lado con el trabajo. Al ser privado, claramente no todos tienen el acceso, como fíjense que acá, si nosotros comparamos cómo se manejó en Argentina, somos tercermundistas, no le llegamos ni cerca con todo lo que es la tecnología y todo lo que tienen, pero acá cómo se manejó el tema del COVID. ¿Alguien tenía COVID y a dónde iba a parar? ¿Tenías que tener seguro sí o sí para que te atiendan? No, estaba cubierto por el plan de salud pública, o sea, por hospitales públicos. Exactamente. Y todo, o sea, vos tengas o no tengas seguro, terminabas en la carpa de campaña o el lugar de
de cuidados donde centralizado de cada provincia. Por ejemplo, acá en Misiones hay 3 centros que están abarcando COVID, que son el Madariaga, el nuevo hospital de San Vicente y el SAMIC del Dorado. En Corrientes se iba todo hospital de campaña a Corrientes Capital. En otras provincias desconozco un poco cómo es el tema, pero como que todos tenían el acceso, o sea, cualquiera que estaba enfermo y necesitaba una atención tiene el acceso, ¿sí? En otros países el problema es que no todos tienen este acceso, o sea, el que no tiene seguro generalmente no tiene el acceso al sistema de salud tan fácilmente, o esta contención. Y otra cosa que quería remarcar era, ¿cómo organizaron la introducción? Esto a modo de que aprendan a ver cómo se organiza un artículo cuando uno va a escribir, ya sea un proyecto o sea un artículo. ¿Les pareció que es larga la introducción o es corta y concisa? Corta y concisa. Corta y concisa. ¿Y cómo lo organizaron? ¿Qué es lo que pusieron primero? ¿Podría ser la concepción de la idea de que vas a presentar el estudio? Claro. Presentan la concepción de la idea de lo que van a presentar, pero primero, ¿cómo arrancan? Contando que... El problema. El problema, o sea, el problema es el brote de COVID-19 que arrancó en tal lugar, en tal momento. Después te tiran un dato estadístico, que es un poco la posición de números, de cómo más o menos estuvo, son los valores de defunciones y demás que produjo la enfermedad. Y en el último párrafito, que es el que leyó la compañera recién, te empiezan a introducir de lleno hacia lo que va a ser su objetivo, ¿sí? Porque les hizo un panorama general y después les fue marcando, tipo, miren, estos son los problemas que hay, estas son las desigualdades que existen acá y allá, y bueno, y esto es algo que no se midió todavía, y nosotros vamos a ir a este objetivo que va a ser abarcar este punto que no se estudió, ¿sí? Materiales y métodos. ¿Alguna pregunta hasta acá o no? ¿Les pareció interesante el trabajo o no les gustó? Sí, profe, interesante. Agradezcanselo a la doctora Rilo, que fue la que me lo pasó. No sé si alguno la conoce a la doctora Rilo. Doctora, una pregunta. Sí. Cuando está en la parte de introducción, ¿siempre es importante poner la tasa, por ejemplo? No, no necesariamente, pero siempre es importante, o sea, puedes no poner la tasa, pero siempre es importante poner un valor de referencia, que te referencie cuál es la importancia de tu problema. En el caso de una enfermedad, la tasa de letalidad o la tasa de contagio o la tasa de enfermos o la incidencia, son datos que te van a hacer como un pantallazo de por qué eso es un problema. O qué tan grande puede llegar a ser el problema. Entonces son datos que son importantes que se vayan exponiendo. Pero no es necesario que sea una tasa, pueden ser número de casos simple, o una frecuencia, algún indicador. O sea, si ustedes van a mirar una introducción, me tendrían que decir, bueno, en la introducción usaron este indicador para expresar cuál era el problema mundialmente, usaron este otro indicador para expresar cuál era el problema nacional, porque generalmente en la introducción se arma como con una idea global y se va viendo lo particular, ¿sí? Bueno, gracias, doctora. Profe, en la parte de la análisis de la investigación, cuando se dice que hay que tener
planteamiento del problema, ¿sería la hipótesis que se presenta? No, el planteamiento del problema es por qué eso es un problema. Es básicamente, o sea, vos tenés el planteamiento del problema y la justificación. Por ejemplo, vayamos al trabajo acá, ¿no? ¿Por qué esto es un problema? Porque el hecho de que haya desigualdades sociales trae aparejado de que haya desigualdades en la atención de las personas y desigualdades en quiénes son los que van a poder recuperarse o recibir una atención para recuperarse y quiénes no. Ese problema, esa diferencia en desigualdades sociales también te puede estar trayendo aparejado de que las mayores defunciones tengan que ver con personas que no tienen bajos recursos o que no tienen un ingreso al sistema de salud. O no, o puede ser parejo, no lo sabés. Por eso, o sea, vos expresás que el hecho de que haya desigualdades sociales puede estar relacionado con las personas que fallecen o que están contagiándose más que otras. ¿Sí? En realidad acá están viendo más ingresos al hospital, o sea que están viendo casos graves, digamos. Ya estamos hablando de ingresos, estamos hablando de casos que tienen alguna gravedad. ¿Por qué es un problema? La justificación del problema sería el hecho de que esa diferencia tiene estas consecuencias de las que hablábamos, que personas que no tienen recursos o que tienen bajos recursos pueden tener más posibilidades, o sea, están más expuestas, tienen más posibilidades de poder terminar en un cuadro grave y no tener la atención necesaria. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí, se entiende. Bueno. Ese sería como, ¿por qué es un problema? Y ¿cuál es la justificación? Esas dos cosas, está buena la pregunta que hiciste, porque en realidad esas dos cosas tienen que quedar plasmadas en la introducción. O sea, ustedes tienen que poder leer una introducción como esta y decir, ok, dentro de esta introducción, ¿cuál era el problema? Y cuál era la justificación del problema, ¿sí? Creo que quedó claro, está claro cuál es el problema y cuál es la justificación en esta introducción. Después, si uno quisiera ver cuál es la hipótesis, a ver si me anoté. El objetivo de ellos es analizar las diferencias en la tasa de incidencia estandarizada por edad de COVID-19 según la renta media de los distintos distritos de la ciudad. De 10 distritos en realidad. Entonces, la hipótesis podría ser... ¿Podría decir que la hipótesis es la relación entre la tasa de incidencia de COVID y el nivel socioeconómico? Sí, es la relación, pero tenés que poner como una afirmación. Porque la hipótesis, acuérdense que es una afirmación. Sí. Entonces, ¿cómo sería? Las tasas de incidencia o la incidencia de COVID, estandarizada por edad, dice, o sea, le podemos poner la incidencia, la tasa de incidencia estandarizada por edad de COVID aumenta cuando la renta media es mayor en casos que la renta media, en casos con baja renta media, por ejemplo. Porque ellos lo que están presumiendo acá es que la gente que tiene baja renta media, o sea, bajo poder adquisitivo, o tiene una condición social inferior, tiene menos acceso al sistema de salud.
Por lo tanto, al tener menos acceso al sistema de salud, vamos a pensar que esa población van a ser, o sea, en esa población se van a encontrar más enfermos de COVID, o más enfermos graves, ¿sí? Porque en vez de ir a la atención médica enseguida, no van a poder ir enseguida, van a ir cuando ya estén en una etapa avanzada, porque no van a tener para pagar una consulta, entonces van a esperar a ver si avanza o no avanza el cuadro, porque no tienen el poder económico para pagar una consulta en un estado inferior, o sea, en un principio de la enfermedad. ¿Sí? Pero el objetivo te da una idea. Ustedes con el objetivo pueden suponer la hipótesis. En este caso podemos suponer que la hipótesis que ellos pensaron era esa, que las diferentes tasas de incidencia estandarizada por edad son, o sea, que en realidad las diferencias no, las tasas de incidencia estandarizada por edad son mayores en los casos en que la gente tiene una renta media baja. Renta media baja, ellos hacen referencia a renta media baja, es un trabajo de España, están hablando de sueldo. ¿Se entiende, no? Que la renta media baja es, o sea, no sé si entendieron que era el sueldo Sí, que sí. recibía cada uno. O sea, si el sueldo les permite pagar todo lo que tienen que pagar, porque aparte hay que pagar la luz, el alojamiento, todo, y el sistema de salud. Bueno, ¿y alguna pregunta más sobre el principio o no? A ver, Ataide, ¿está para seguir? Ataide Lione. No está. ¿Alguien que quiera seguir? Yo sigo, creo que. Ay, me trabó acá. Ah, ok. Ahí está, ¿Ahora? ahí está. Sí, 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 me trabó. Sigo con métodos. sí. Para este estudio ecológico. Comentame, no me leas, comentame más o menos el primer párrafo hasta, a ver, Perfecto. vamos a ir marcando, entonces van comentando, porque si no vamos a hacer muy largo. Había marcado algo acá. Hasta el final, ¿no? No, hasta acá, mira. Hasta ahí. Esa parte, al principio, ¿qué es lo que dice que van a hacer? Primero ¿cómo empieza el...? Este estudio que hicieron, ecológico, fue a través, Les aclara que es un estudio ecológico, ¿sí? sí, que los casos de COVID fueron confirmados por PCR, o reacción en cadena de polimerasa, y de los datos que se disponían en el centro de salud de atención primaria de la ciudad de Barcelona, que vinieron, digamos, que se extrayeron del registro oficial del Departamento de Salud de Cataluña. Los centros de atención primaria se clasificaron según su distrito correspondiente para obtener el recuento total de casos por distrito a partir del 26 de febrero de 2020, cuando fue el primer caso denunciado. Perfecto. Eso. Entonces, acá, ¿qué les explicaron? Que, o sea, arranco materiales y métodos, lo primero que me dice es el tipo de estudio que va a hacer. O sea, tipo de estudio. ¿Por qué les aclara que va a trabajar con casos confirmados por PCR? ¿Qué otros casos podría haber utilizado?
como otra forma de análisis o de obtención de resultados? De análisis más que obtención de resultado. La obtención de resultado es como que está en el departamento de donde sacaron los datos. Pero vos tenés la forma de diagnosticar por PCR, ¿tenés otra forma de diagnosticar o no? Sí, ¿Por claro. teléfono? Elisa, Entonces, por eso aclara con qué tipo de, o sea, al decirles PCR, tal vez está aclarando el tipo de estudio de análisis diagnóstico que está utilizando. Puede ser que en España le hayan hecho a todos PCR, lo cual sería raro, no creo que haya funcionado así, creo que no, pero bueno. Entonces, se queda con solo los de PCR y los de... ¿Y por qué les parece que va a elegir eso y no va a elegir tipo casos confirmados de COVID por, no sé, diferentes métodos? ¿Qué tiene la PCR que no tengan los otros? Más confirma, es más segura que otros métodos. Claro, es más... Y eso puede tener sesgo, porque capaz que mi paciente no tenía situado el diagnóstico clínico. Claro, exactamente. Entonces, si yo le agarro y digo, bueno, confirmado por PCR, me aseguro que estoy quedando solamente con los casos que tienen COVID. O sea, o el sesgo que tengo es re bajo, porque en realidad la PCR tiene una especificidad muy alta, ¿sí? ¿Qué otro dato les llama la atención de acá? Los registros de dónde fueron obtenidos. Agarra un centro nacional de registros de ahí del lugar, ¿no? Y después con los otros, con los centros que va a analizar, ¿qué es lo que hizo? Que esto lo vimos en la parte estadística. Los va clasificando según los distritos. Entonces, Claro. tengo 20 casos en este distrito, 10 acá y ahí va viendo. Exactamente. Va a ser una categoría por los distintos distritos. Y esos distritos categorizados, por ejemplo, si yo quiero, porque él ahí me está diciendo, los centros de atención primaria fueron clasificados de acuerdo a distritos. No me está diciendo, eso implica tal variable porque no necesita decírmelo, pero si yo lo tengo que analizar, ¿qué tipo de variable es? Distritos. Nominal creo que es, si no me equivoco. Si yo me paro en el distrito, en la variable distritos, va a ser una variable cualitativa nominal. ¿Sí? Y después les habla en el tiempo. ¿Qué onda el tiempo? ¿Hasta cuándo mide? Hasta el 19 de abril, desde el 26 de febrero, que fue el primer caso confirmado. Fíjense que prácticamente 2 meses. Vamos a ver cuántos casos tienen después resultados. Pero lo que tienen estos estudios de COVID, que primero que un paper no sale tan rápido. Jamás. Olvídense, un paper tarda 1 año por ahí en salir. Fíjense que acá el estudio es hasta el 19 de abril y el paper ya estuvo publicado en agosto del 2020. La rapidez con la que salió la información científica durante la pandemia fue increíble. O sea, es como que se relegaron los otros artículos y todo lo que entraba de COVID se analizaba primero. Y se analizaba rápido, ¿sí? Porque también, ¿por qué les parece que el sistema científico optó por esto, por agilizar la publicación de los temas de COVID? ¿En qué colabora eso?
en tener una mejor idea en qué hacer o ir viendo qué grupos se iban a ver más afectados, porque más adelante, después también habla de las edades que fue más incidente la enfermedad. Claro, Es pero como que va, si ellos me publican esto dentro de 3 años y yo estoy en Argentina y estoy empezando a tener casos, ¿me sirve o no me sirve? sí sirve, Pero dentro de 3 años. pero No me sirve. Como que ya Sí. puede haber cambiado muchas cosas. Claro, pero ¿me sirve ahora o me sirve dentro de 3 años? Ahora. Ahora, por eso la rapidez. Porque está bien lo que vos decís, Larisa. Claro, ellos me están analizando las edades. Pero si el paper me sale ahora y me dicen, che, mirá, yo vi esto en las edades y yo estoy empezando a tener casos en Argentina, yo ya puedo leer esto y decir, uy, mirá lo que me tengo que atajar. Esto está pasando en España, entonces acá pero si ellos me sacan esto dentro de un año, yo ya tuve los casos, ya pasé, o sea, es como que en vez de poder atajarme a lo que me venía, después puedo comparar a ver quién la manejó mejor, quién hizo mejor las claro, cosas. en ese caso sí, si más o menos ellos sacan la información antes de que a nosotros nos pase, por ejemplo. Ahí sí no Claro. sirve. Si no, no, queda obsoleto. Claro, o sea, el tema es que queda obsoleto porque estamos en una pandemia. Porque si fuese otra enfermedad, si ustedes se fijan las fechas de publicación, van a ver que los estudios son por ahí, a veces te dicen, o por ejemplo, yo misma estoy haciendo un estudio o sea, de flebotomo sobre leishmaniasis en Santo Tomé, nunca publiqué mis datos y mis muestreos terminaron en el 2017. No están todavía obsoletos, porque es información que todavía sirve a la comunidad científica. Ahora, si yo lo voy a publicar 10 años después, es como, mirá lo que había pasado. Qué copado. Pero no me sirve para informarme, ¿sí? Entonces, por eso también es que el sistema científico, durante la pandemia, como que tuvo un vuelco de que, o sea, hubo más plata para estudios, pero también se agilizó el tema de las publicaciones de los estudios, ¿sí? ¿Alguien quiere seguir? Puede ser que han salteado, por ejemplo, lo que serían, voy a decir, las normativas de publicación de algo, por cuestión de que, además de pandemia, sea una enfermedad, ponerle como nueva, algo que no tenían registros. Entonces, por eso se saltearon todo y publicaron tan rápido. No, porque fíjate que en realidad no se salteó, sino que se agilizó. Y lo que sí se hizo fue aceptarse trabajos de corta duración. Por ahí un trabajo ecológico que ustedes, o sea, cuando veíamos que eran trabajos poblacionales, eran trabajos que abarcaban tenían que abarcar a poblaciones grandes, eran trabajos que son generadores de hipótesis en general, no son trabajos que tienen una hipótesis para probar. Pero si ustedes miran el tiempo, es cortísimo. Estamos hablando de que hice un trabajo ecológico de 1 mes y medio. O sea, analizar una enfermedad en 1 mes y medio. Si fuese otra enfermedad, no podrían haber sacado un trabajo ecológico, porque tendrían tantos casos en 1 mes y medio. Tenés que tener una población, no sé, te hace un trabajo ecológico de la población argentina, de última, para tener unos datos más o menos jugosos en cuanto a la cantidad de casos. Y no se saltearon pasos porque si nosotros seguimos en el párrafo siguiente, acá, fíjense que acá lo último dice que el trabajo fue probado, o sea, pasó por siguió la regulación europea, de la Unión Europea, en cuanto a la protección de los datos, la privacidad de los individuos que entraron al trabajo y que estaba bajo la declaración de Helsinki, o sea, pasó por un comité de ética esto. Entonces todo se agilizó el comité de ética, se agilizó el comité evaluador, lo que sí el comité evaluador
todo trabajos de corta duración. Eso sí por ahí cambió un poco, que en otro momento trabajos pero porque no tenés tantos datos, no vas a conseguir tantos datos en un trabajo de 2 meses, excepto con el COVID, que en un mes ya tenés trabajo, un trabajo científico. Bueno, entonces acá habla del comité de ética, de las pruebas anteriormente. A ver si no tengo una pregunta. No. Anteriormente habla de la estimación que usó para sacar la renta. A ver, ¿quién quiere explicar esto? No lo explico yo. ¿Nadie? ¿Dio un nombre al azar? ¿Que lea el párrafo siguiente? No, de decir nomás lo que dice antes de la parte de Helsinki, eso, cómo hicieron lo de la renta. ¿Cómo hicieron la estimación? Ellos utilizaron... la renta per cap, perdón. Sí, la renta per capita, lo que la persona podría pagar con ello, o sea, disponible para su consumo, y lo que podría ahorrar, que fueron datos proporcionados por el Ayuntamiento de Barcelona. Bien. Entonces les aclara cómo midieron los datos, cómo iban a medir los datos, de dónde iban a sacar la información. Doutora, sí. Cuando se hace un estudio ecológico, la información siempre se saca de registros públicos, digamos. Nunca es el pesquisador que va a tomar la información. En general es información, como es de toda la población, y son, en general, registros nacionales, se saca así de alguna entidad nacional o demás. Sería como, es el que vos lo podés ir a pesquisar, pero el tema está en que tenés que ir a medir toda la población. 10 distritos de Barcelona. O sea, es un montón. Y esa información está en el sistema de salud. O sea, ellos, los estudios ecológicos toman información que es medida por el sistema de salud y la analizan, en realidad. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Pero por el tipo de diseño que tiene el diseño ecológico, digamos, por el tipo de estudio, ¿sí? Son estudios que en general son hacia poblaciones grandes, por ejemplo, en un estudio de cohorte vos te podés crear una población más chica o una cohorte más chica que la va a seguir en el tiempo y demás, pero un estudio ecológico estamos hablando de que es un estudio que abarca más cómo se está manejando la enfermedad. En este caso, por ejemplo, está relacionando cómo se va a manejar la enfermedad con el tema del poder adquisitivo que tiene, o el poder, en realidad más que el poder adquisitivo es secundario, porque es como el poder adquisitivo es el que le va a dar la posibilidad o no al ingreso de salud, pero por el sistema de salud que ellos tienen. Acá no sería un determinante social el tema de cuánto ganás o cuánto no ganás, porque en realidad todos terminan en el mismo hospital de campaña, ¿sí? Sí sería un determinante en salud, por ejemplo, las condiciones habitacionales que puede llegar a tener uno, cada uno en el lugar donde vive, el ingreso al agua, el acceso a la higiene y demás. Eso condiciona más en Argentina que el ingreso económico que uno pueda tener. Está un poco de la mano porque claramente el que tiene más ingreso económico tiene más posibilidades de acceder a esos recursos, pero el que no tiene tantos ingresos económicos no quiere decir que no tenga, no pueda adquirir esos recursos, digamos. No está imposibilitado, no en todos lados.
algo que sí se podría medir, por ejemplo, en lugares como Buenos Aires o donde hay villas y demás, que en algunos sectores, viste, no tienen acceso al sistema de salud, de agua potable, y eso que de hecho el año pasado pasó de que en la Villa 31 una referente terminó falleciendo y venía declarando de que no tenían agua. Y la principal medida de prevención del COVID era lávate las manos. O sea, ¿con qué me lavo las manos, señora? No tenían plata para comprar agua y tampoco tenían agua. O sea, es una cadena. Bueno, y los rangos de después, ¿qué les aclara? ¿Qué más les aclara? Las edades que se dividieron también. Dividió en edades. Esto de dividir las edades en diferentes grupos, acuérdense que lo utilizábamos con las variables continuas. Nosotros tenemos una variable continua que era la edad, la categorizábamos en diferentes categorías para poder después armar las tablas de frecuencia. Ellos acá les armaron las edades, los grupos etarios los diferenciaron. La tasa de incidencia la estimaron por cada 10.000 habitantes. Fíjense que eso también les aclara, ¿sí? También les dice que los casos de COVID-19 en Barcelona fueron similares a los reportados en España, en toda España, ¿sí? Las tasas de incidencia por edad fueron usadas directamente con la población, la referencia de la población europea 2018. Y después les habla que utilizó un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué les está indicando eso? ¿Se acuerdan de cuando hablamos del P de prueba? Que cuando uno quería probar si algo era estadísticamente significativo o no, el investigador tenía que fijar con qué P de prueba lo iba a... a qué P de prueba iba a ajustarse para ver si era significativo o no. ¿Se acuerdan? ¿No? Repasen la clase de estadística para el final. Entonces, Era la parte que mencionaba, profe, como se decía, la medida que hicieron ellos con el estudio y la medida real, el valor real, que sería la parte poblacional. Claro, es como que se fijan con la parte poblacional, es cuando hablábamos de la campana de Gauss y hablábamos de que si los datos eran normales o no eran normales, y se utilizaba con esta campana, se categorizaba entre decir, o sea, el investigador decía que iba a probar los datos, si eran significativos o no, con un P menor a 0,05, menor a 0,01 o menor a 0,001, ¿sí? Cuando les habla de intervalo de confianza 95%, les está diciendo que el P que utilizó para probar que sea estadísticamente significativo los datos es de un P menor a 0,05. Esto yo no lo di en la clase y lo voy a aclarar ahora porque hay 23 conectados nomás, yo estoy mirando, de 100. Eso me lo tienen que poner si lo ven en el trabajo que me van a presentar. Para probar, digamos, el paper que tienen que analizar, ¿sí? Si ustedes en el paper les aparece esto, que les dice que, fíjense que dice que se ajusta la incidencia acumulada de edad ajustada fue calculada con la correspondiente al 95% del intervalo de confianza.
¿Qué le está diciendo eso? Que lo que hicieron es, para ver si eran diferencias significativas o no, probaron con un P menor a 0,05. Si era menor a 0,05, era significativo, y si no, no era significativo. ¿Sí? Después le dice que utilizó un análisis de Spearman, con el cual vieron la asociación entre la incidencia adjudicada a la edad y los ingresos, el promedio de ingreso por distrito, y que todo fue analizado con el software R. Aclaración, lo que quiero que acá me pongan cuando van a analizar el paper es que cuando me pongan qué análisis hicieron, en la parte de análisis estadístico, tienen que aclararme. Utilizaron un intervalo de 95%, un intervalo de confianza de 95%, lo que indica que para probar si hay diferencias significativas o no, tomaron un P menor a 0,05. Así ese papacito textual tiene que estar, si les aparece esto. Pueden escribírselo. Bueno, ¿y qué encontraron como resultados? A ver, Dasori, Micaela. Contame. ¿Está Dasori, Micaela? No. Pereira Pinto. Igual yo estoy viendo acá quienes están conectados. No, ¿alguno de los que está conectado quiere decirme qué encontraron como resultado? Sí, profe. Pusieron entonces que la tasa de incidencia acumulada general en Barcelona serían 49,24 casos a cada los 10.000 habitantes que hicieron, y entre el tiempo que fue hecho el estudio, que fue el 26 de febrero de 2020, hasta el 19 de abril de 2020, básicamente. Sí. ¿Sigo? Sí, seguí. Bueno, el análisis ecológico que hicieron por el caso en términos de distribución por distrito, encontró que cuanto menor es el ingreso medio, cuanto mayor sea la incidencia en el caso, que ahí están los valores de Spearman, 0,83, y el valor de P, que es 0,003. Entonces, los distritos con menor porcentaje de ingreso per cápita tuvo la mayor incidencia del COVID-19 a cada 10.000 habitantes, o sea que los más pobres tuvieron más ingresos. Y eso te lo dice, o sea... Ahí sería la hipótesis, ¿o no? En realidad, acuérdense que, o sea, nosotros le podemos poner como si fuese una hipótesis, pero acuérdense que los análisis ecológicos, los estudios ecológicos son generadores de hipótesis. Sí, sí, ellos no testan la hipótesis. Lo que pasa es que para probar una hipótesis vos tenés que hacer un análisis de estadístico que sea de alta potencia, o sea, que te pruebe realmente la hipótesis. Los análisis de Spearman y de frecuencias y demás no son análisis que te permitan hacer estadística inferencial, o sea, extrapolar a la población. Cuando vos probás una hipótesis, lo que vos querés decir es que eso es así y lo querés extrapolar a la población. Estás haciendo estadística inferencial, ¿sí? Pero, eso para aclarar nomás, pero en el hecho de que si ellos hubiesen planteado una hipótesis y nosotros dijéramos que con este análisis están corroborando la hipótesis, sí, ahí están corroborando la hipótesis. Están diciendo que realmente eso que vos dijiste era así, ¿sí? Y lo están probando con un análisis estadístico. Ah, profe, entonces en el estudio descriptivo ecológico yo genero una hipótesis. No hay que tener la hipótesis ahí, o sí hay que... No, igual cualquier estudio, no todos los estudios tienen hipótesis. Eso, cuando son estudios más en general tiene que ver cómo está planteado el estudio. Si el estudio es más para describir lo que pasa y demás, son estudios que no van a tener hipótesis.
indistintamente de la metodología que uno utilice. O sea, no es, el que sí tiene que tener una hipótesis que va a ser probada sí o sí, van a ser los estudios experimentales. Vos no podés hacer un estudio experimental que sea descriptivo, ¿sí? Vos estás probando algo, estás probando que un fármaco funciona, y para eso vos le tenés que poner una hipótesis, le tenés que poner un análisis fuerte, ¿sí? Pero después los estudios ecológicos, los estudios de situación epidemiológica o estudios transversales, no hace falta que tengan hipótesis, pueden ser descriptivos nada más, ¿sí? O sea, no es regla, no lo tomen como regla, eso voy más que nada, ¿sí? Esta era mi duda, si era una regla que habría que tener en todos los estudios o no. No. No es una regla, ¿sí? Siempre va a ser como esté planteado el estudio, si vos vas a tener o no una hipótesis, ¿sí? Por eso se dice, por lo general, son estudios generadores de hipótesis, ¿sí? Porque como te describe la situación en la que está, no te van a estar probando algo que sí o sí es así. En este caso, está bien lo que vos aclarabas, de lo que preguntaste, decía, en este párrafo, en esta parte estarían probando la hipótesis. Sí, en esa parte estarían diciendo que eso es así, que lo vieron así y que están corroborando esa afirmación que uno se planteó como hipótesis. ¿Sí? Fíjense que dice el valor del esperma, esto se llama el R, digamos, y este es el p-valor. El p-valor me dice que es menor a 0,03, o sea que es menor a 0,05, por lo tanto las diferencias son significativas. Y este R puede ser positivo o negativo. Si es positivo, quiere decir que va en aumento. O sea, a mayor renta, menor posibilidades de tener COVID sería. ¿Sí? Según lo que ellos plantearon. No sé quién estaba exponiendo los resultados. ¿Querés seguir? Sí, profe. Y bueno, y ahí pusieron que específicamente la tasa de incidencia del más desfavorecido, que sería no barris, eran 2,5 veces superior al otro lugar con el mayor nivel socioeconómico, que sería Sarriá-Santgar este. Y pusieron también que hay dos excepciones, Sant Andreu y Ciutat Vella, que posiblemente se han divergido de los resultados por cuenta del alto porcentaje de residentes que son menores a 25 años, que hasta entonces se consideraba que son menos vulnerables al COVID. El distrito de Ciudad Vieja, los resultados reflejan la realidad en una zona de alto turismo, sería, ingresos medio bajos de la población, que es relativamente joven, mayor de 30%, se encuentra entre la faja etaria de 25 a 39 años, y la alta presencia de una población extranjera que no es residente, que es un 25% de la población. Y eso hace también con que la vigilancia del COVID sea más difícil, ya que la salud pública y los entornos de atención primaria del sistema son orientados principalmente a los residentes, mientras los visitantes serían atendidos por salas de emergencias o clínicas privadas. Clínicas privadas, claro. Bien, entonces, sí, España tiene muchísimo turismo, no turismo, sino residentes extranjeros, tiene ese tema también. Y ellos fueron muy golpeados España en general fue muy golpeada por el COVID. Pero fíjense que en todos lados pasa eso. El tema del el que viene y el que está de paso es un dato que no tenés.
Fíjense cómo ellos midieron ese dato y ahí tenés claramente una población bastante alta que no está dentro del sistema de salud y lo exponen como que es un problema. Ahí te está generando también otro posible trabajo, digamos, después de estudiar, ver qué pasa con esa gente, por ejemplo, qué pasó con esa población de más del 25% que se atendió en clínicas privadas o en otros lugares, cómo resultaron en cuanto al impacto del COVID. Fíjense que están los gráficos. En este gráfico, el primero hacía referencia acá, cuando hablaba de que el estudio ecológico de casos, y hablábamos de que habían hecho un análisis de esperma, de Sperman, ¿sí? Cuando me dice análisis de Sperman, por ejemplo, si uno sabe estadística o ya tiene como una base más en estadística, uno puede saber. El análisis de Sperman, por ejemplo, es un estudio que se hace cuando los datos no son normales. O sea, estos datos que ellos obtuvieron, ya si analizaron con Sperman, ya me están diciendo que no cumplieron con la normalidad. O sea, no eran datos normales. Ese es un supuesto que tienen los análisis de correlación, que son dos. Está el de Sperman o el Sieder, no. Bueno, no me acuerdo el otro nombre, pero el de Sperman es el que podés hacer cuando no tenés datos normales. Bueno, fíjense que acá tienen un gráfico de doble entrada. O sea... Profe, ¿qué significa eso que no sean normales? Que no seguían... ¿Se acuerdan cuando hicimos la campana de Gauss? Que era como una campanita, que yo les decía eso, cuando los datos son normales se supone que todos se distribuyen homogéneamente. Cuando los datos no son normales, quiere decir que se tiran para un lado o para el otro. O sea, hay más heterogeneidad o hay mayor cantidad de casos en alguno de las puntas de la campana. O sea, la población es asimétrica o es muy heterogénea. Hay mucha variabilidad, ¿sí? Fíjense que en el gráfico por ejemplo, lo pueden ver que... ¿Ven mi mouse? Me dijeron. Acá vemos la cantidad de casos por distrito. Si yo a esto le tendría que hacer una campanita, diría que la campana viene así. Sube por acá y baja para este lado. O sea, los datos son asimétricos hacia la izquierda. Eso se ve en los gráficos de barras generalmente. Lo tenés que probar con estadística. Ellos lo deben haber probado y por eso hicieron una correlación de Sperman, ¿sí? Y acá les muestra y les dice que están por un lado los ingresos, el promedio de ingresos, y por otro lado tienen la tasa de incidencia de la edad estandarizada por cada 10.000 habitantes. Fíjense cómo pusieron en los ejes bien claro qué era cada cosa. Yo le recalcaría que acá abajo me pongan que estos son los distritos, porque yo cuando leí el paper me tuve que ir a mirar el epígrafe para ver qué eran estos. No conozco los distritos de España. Así que tuve que mirar qué eran lo de abajo. Para este lado voy a mirar las columnas. Para este lado voy a mirar los puntos que están en las columnas para leer el gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende? Este eje me está marcando la línea esta en roja que sube y baja. Estas barritas que están entre los puntos son las barras de error. ¿Cuánto error tiene cada dato? ¿Cuánto se dispersa la edad? Por ejemplo, en el barrio en el distrito de Nou Barris, la edad promedio estandarizada por cada 10.000 habitantes fue de 70 años. Se dispersó, o sea, tiene una variación de hasta 75 o 65, más o menos. Haciendo a grosso modo una visión acá. Lo mismo con este distrito. En este distrito el promedio fue 50. En este distrito de 60 y poquito. En este ya estábamos en casi 30. Y así,
las edades. Fíjense que el que mayor ingreso tuvo, que fue este, el ingreso fue más que nada o sea, el promedio de edad fue medio bajo. ¿Sí? Y el otro gráfico te muestra los distintos distritos, ¿eran estos? Sí, los distritos, ¿sí? Y también, fíjense que les está mostrando los cuartiles, acá, y abajo les aclara. No me quiero pasar mucho de la hora, porque me dijeron que tenían clase que estudiar y yo ya les di las 2 horas otra vez. Imposible que les dé menos horas. Lo intento, les juro que les intento terminar antes de las 2 horas, pero no puedo. Bueno, la discusión, ¿alguien me quiere contar qué conclusión sacaron en el trabajo? Así charlado, no hace falta ir paso por paso, más o menos. Si lo leyeron, ¿qué anotaciones hicieron? ¿No? Creo que sí, como a grandes rasgos, lo que me acuerdo, porque es larga la discusión, pero ellos también en esa parte hablan un poco sobre otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí lo que me pareció interesante cuando hablan de Estados Unidos, que en Estados Unidos también se observó que hubo mayor caso o mayor muerte en personas de raza negra. Fue algo, digamos, que en el estudio en España no se incluyó la raza, sino que ellos más bien se basaron en el tema de los ingresos. Claro. Pero observaron, bueno, eso, el nivel de pobreza y también la raza negra. Que no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero algo así como el 70% de raza negra. Se vio muy afectada. Y creo que era algo por el local, por el barrio que era en el Bronx, donde en los Estados Unidos es un local a donde vive la mayoría de las personas de baja renta. Claro, claro. Y en general en Estados Unidos los que tienen baja renta también son de raza negra, sí. Sí, hay mucha discriminación en Además, tienen problemas. Hay una parte donde expusieron que por cuenta de los distintos trabajos de cada uno, hay muchos que no tenían cómo trabajar desde su casa. Era una cuestión de mano, un trabajo calificado donde sí o sí presencial sería, por ejemplo, los albañiles y lo que sea. Entonces, eso también hizo una colaboración con la exposición, porque estos trabajadores también tuvieron más tiempo para ser expuestos. Claro. También agregando lo que dijo el compañero del teletrabajo, que ellos estimularon mucho, pero también se relacionaba con el tema de que las personas por ahí tenían un bajo nivel educativo y sociocultural. Claro. Que impedía el teletrabajo en muchos casos. Exactamente. Sí, yo creo que es algo que plasmó la pandemia en todos lados, eso. Algo de que dejó claro es que las desigualdades sociales que hay son grandes y los más afectados en todos aspectos fueron las personas que tenían bajo ingreso. Pero bueno, vieron cómo compara con otros estudios de otros lados. Eso siempre en las discusiones es la parte rica de la discusión. O sea, uno tiene que comparar con lo que ven otros estudios y expresar como lo que yo vi en mi estudio en relación a lo que vieron otros y qué es por ejemplo, esto que contaba, que otro estudio se fijó en la raza negra. Yo no me fijé en la raza negra. O sea, mi estudio yo encontré lo mismo, pero no miré este punto. O sea que ahí lo que están dando es el pie a decir, podríamos copiarles y volver a hacer otro estudio donde mirar la raza o ver si hay diferencia de raza. O también se puede acusar de decir, nosotros no tenemos tanta raza, o sea, no tenemos tanta diferencia de razas como en otros lugares. Eso es algo medible, por ejemplo.
Acá, por ejemplo, si vamos a hablar de ese tipo de diferencias, ¿qué estudio se podría hacer en Sudamérica donde uno podría medir diferencias entre quiénes? En general, en toda Sudamérica, yo creo que lo que se podría medir también la raza negra, pero también el nivel de pobreza o los bajos recursos que existe, porque somos un continente bastante pobre. Pero Y nosotros eso, también, ¿qué tenemos acá? Tenemos otra cultura. sí. Había también que abarcar los indígenas. Exactamente. Nosotros podríamos ver cómo golpeó a la parte también de la cultura indígena y si hay una diferencia, porque quizá, o sea, la verdad que no leí estudios del cuánto el COVID abarcó las culturas indígenas, pero hay muchas culturas indígenas que están bastante aisladas y esa aislación que ellos tienen por ahí los benefició en el hecho de que puedan haber menos contagios dentro de la comunidad, o por ahí los perjudicó porque los pocos que salían se podían haber contagiado y al ingresar de vuelta a la comunidad haber dispersado la enfermedad muy rápido. Pueden haber habido dos vías, no sé. No leí ningún trabajo sobre indígenas, sí que en Brasil estaban trabajando bastante porque había algunas comunidades que habían sido muy golpeadas por el tema del COVID. Y Sí, en cuestión de vacunas fueran prioridad. Los indígenas tuvieron como el primer grupo que salió, que estaban los más ancianos, y ahí ya le incluyeron los indígenas también. claro. Imagínense que les golpee la parte de ancianos de las comunidades aborígenes. La comunidad de ancianos para ellos es sagrada, son los que más saben, son los que manejan la comunidad. Entonces, la realidad es que también habría que ver qué pasó en esas realidades. Fíjense que al final del estudio, algo que siempre es importante poner, que ellos lo ponen, son las limitaciones que uno puede encontrar en cuanto al trabajo que uno va a hacer. Ellos dicen en nuestro estudio, las principales limitaciones fueron a causa de la estandarización de la edad en los individuos mayores de 60 años, las más vulnerables para COVID, la infección de COVID, asumimos que la distribución de edad en los casos del territorio de España, del área, como que tuvieron algunas limitaciones en cuanto a los grupos de 65 años. Y acá también dice que fueron similares con otros continentes de Europa, las nombra, y fíjense que también, o sea, los numeritos son las citas bibliográficas, ¿sí? Donde uno puede ir abajo y buscar. Quiero ver dónde está la parte de... Bueno, no puse... Ah, acá está. Y aparte, o sea, discutimos y al final ponemos limitaciones que encontraron, ¿sí? Y por último, ellos lo ponen aparte, pero uno puede poner aparte o puede poner el último párrafo, que tienen que ser no más de 5 o 6 renglones, donde uno pone la conclusión final de su trabajo. En conclusión, encontramos esto, en conclusión, aquello, ¿sí? Ellos lo ponen como aparte y dicen que la incidencia de COVID presentada en relación a la gradiente socioeconómico en la ciudad de Barcelona se correlaciona con los ingresos en los distintos distritos, por distritos.
Bueno, nada. Y después, al final, encontramos las referencias bibliográficas. En este caso tienen una vasta referencia bibliográfica. Este caso es, la metodología es Vancouver, que es con los numeritos. Ese es el tipo de bibliografía que están usando. Por ahí lo ven en alguna otra materia. Acá no vimos esa parte. Pero bueno. Y fíjense que los diferentes trabajos, casi todos tienen el DOI. ¿Ven? Si yo le doy acá al DOI creo que me va a salir de este trabajo y me va a ir a ese. Pero bueno, es para que puedan encontrar rápido. ¿Ven? Directamente me fue al trabajo. Para eso sirve el DOI, ¿sí? Y acá, bueno, en este caso este trabajo, si lo quiero descargar, le voy al PDF. Pero bueno. Les quería mostrar que casi todos tenían el DOI. Bueno, nada. Y media. Fue igual, discusión lo hicimos así, tipo. Igual la parte más importante que puedan entender bien cómo analizar para el trabajo es la parte de metodología y de la exposición de resultados, que es lo que más nosotros vimos, ¿sí? Quería mostrarles alguno que tenga el ISSN. A ver si lo ponen. Bueno, y tienen bastante bibliografía porque claramente en este momento de COVID hay muchos trabajos que salieron sobre la misma temática y ellos, aparte en la discusión, hicieron mucha comparación con otros trabajos, o sea, otros lugares, y eso obviamente que les dio mucha más bibliografía. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, para el análisis, ese trabajo final que haremos nosotros, para ese sí seguimos con los grupitos que hemos hecho. Sí, para ese sí. Ah, bueno, Sí, gracias. con los grupitos que habían hecho y tengo a la gata parada mirando la puerta. O sea, como que ya está listo, cortar la clase. Abrirle la puerta. Sí, siguen con los mismos grupos para el trabajo y bueno, y el trabajo se va a focalizar más que nada en estas cosas. Estas dos clases que tienen, la de hoy y la de mañana, son justamente para que ustedes puedan ver un poco qué son las cosas que yo estoy queriendo que ustedes analicen en un paper, ¿sí? Por ahí este paper era en inglés y bueno, un poco más complejo para leer. ¿Con qué trabajo quieren que empecemos mañana? Les doy a elegir a los 19 que están conectados. ¿Cuál les parece más interesante? Dentro de los otros dos que usted nos presentó. Y bueno, seguimos por bueno, hablo por mí nomás, pero podríamos seguir con el de COVID. Sí, estaba por sugerir lo mismo. Sí, el de COVID. Porque seguimos con la misma idea. Bueno, entonces, traten de si pueden leer los dos, lean los dos, y si no, bueno, igual capaz que lleguemos a hacer uno solo, porque bueno, por ahí mañana vayamos un poco más rápido, porque está en castellano, entonces como más ameno, capaz que lo lee más gente. Características clínicas de la enfermedad por coronavirus 2019 en un centro de Argentina, una cohorte retrospectiva, ¿sí? Acuérdense que los estudios de cohortes podían ser retrospectivos o prospectivos, ¿sí? Y después, si no llegamos, a modo de ejemplo, les puse estudio de casos y controles de los receptores de tipo KIR en oncología. La realidad es que no les busqué otro de COVID porque no sabía si querían todo de COVID o no. Lo que voy a hacer es ahora después mandarle los grupos, ¿sí? Voy a meter acá, voy a traerlos para el otro lado.
Les mando los grupos que a ver qué habían publicado los chicos, porque me acuerdo que habían publicado el de la Sputnik y habían publicado uno que no sé si era el de Pfizer o el de la AstraZeneca, cuando estaban en fase 3 o por ahí, y era el análisis de esos datos. Bueno, nos vemos mañana a las 6. Mañana están las jornadas científicas, si alguno se quiere conectar, van a estar desde las 3 de la tarde hasta, bueno, nosotros vamos a tener clase a las 6, la jornada termina como 7:30, 8, pero bueno, hasta las 6 si quieren se pueden conectar, pero no sé cómo están con exámenes o demás. La mitad de la clase más uno estaba con examen o no tenía ganas de conectarse. Pero bueno, espero que les haya servido lo que vimos. Les di bastantes tips para examen y demás cosas. Yo estas cosas las pregunto. Por ahí en el examen que tomamos con Carolina ahora pregunté poco porque era una alumna que no había cursado conmigo, pero sepan ustedes, le voy a tomar todo lo que vimos en las clases. Fíjense lo de estadística para analizar los papers. ¿Sí? Repasen esa parte. Ténganlo en cuenta. ¿Ok? Bueno, vayan a estudiar y éxitos si rinden esta noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao.